On the Skrull homeworld in a secret laboratory, they modified a chromosome, and so begins the story of a Skrull whose nearly impossible chore is to battle and defeat the Fantastic Four. He's Super Skrull, incredible. Bienvenidos una vez más a Skrulls. Hoy, como habíamos prometido ya hace algunas semanas, vamos a hacer una especie de monográfico. Vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de la serie Disney Plus ¿Qué pasaría si?, que ha emitido semanalmente, aunque ya está disponible entera la primera temporada, Disney Plus en su plataforma, ya con el anuncio de una segunda temporada en previsión. Y bueno, acompañándome en esta ocasión hay un amigo de la casa, o de mi casa más bien, Javi Prous, compañero de La Noche Americana y también del podcast Super Comic Radio. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas. Aquí desde el agro te contesto. Bueno, para empezar vamos a situar un poquito en qué consiste o de qué va, qué pasaría si. En principio es una serie antológica de animación, 9 capítulos de 25 minutos, media hora más o menos, y cada uno cuenta una historia alternativa, cuenta nos deja ver un universo alternativo del universo cinematográfico Marvel, atendiendo a una pregunta. ¿Qué pasaría si Spider-Man no tuviera poderes? ¿Qué pasaría si Lobez no tuviera garras? Cogiendo algunos de estas ideas bases, de estos conceptos, desarrollan una historia. Algunos de los capítulos, muchos de ellos, no tienen continuidad más allá de lo que acontece ahí, pero luego, según avanza la serie, empezamos a ver pequeñas conexiones hasta que al final entramos en una trama más convencional y lo que parecía una serie antológica deja de serlo para reunir a todos los personajes y cerrar una historia más grande. Para empezar, para ir abriendo boca, vamos a hacer una valoración general, así grosso modo, de la serie. ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues con altibajos. Ha tenido episodios muy buenos. Hay historias que, vamos, comentándolo fuera ya una vez que ha acabado el episodio. Es una serie que merece cada capítulo sentarse a hablarlo tranquilamente en el sofá. Yo me alegro de que se haya estrenado semanalmente y que no haya favorecido pues eso, el empacho de capítulos. Ha habido algunos que es que daban hasta para película. Y ha habido algunos que no daban ni para chiste. Entonces, bueno, con altibajos, pero la sensación global es que Marvel con Disney están haciendo un muy buen trabajo con el tema de series. Quizá esos altibajos, esa irregularidad en cuanto al ritmo, puede venir dada por ese carácter de historias conclusivas. Es decir, tenemos los ejemplos, por ejemplo, de Loki o de WandaVision, que era una serie en cuanto a duración de capítulos, pues creo que eran 6-7 capítulos cada una. Un formato similar, pero al abarcar solo una historia era mucho más fácil seguirla y que la historia fuera creciendo. Aquí es como si fuéramos a través de cortes, ¿no? Sí, pero también está el tema de que, vamos a ver, o sea, hay historias que es que son... Vamos, como vamos a ir luego a los capítulos, por sí no me voy a meter mucho, pero hay historias que básicamente se dedican a calcar lo que ya conocemos, entonces pierde mucho interés, o a darle una vuelta mínima. Entonces, esas historias, aparte, ¿dónde están colocadas? Pues a lo mejor no es lo mejor, no es la mejor idea ponerlas lo primero para hacer boca a la gente, porque yo sé de gente, de conocidos míos, a los que he tenido que convencer para que siguieran viéndola. Porque decían, mira, es que esto es un coñazo, esto es, pues, para ver lo mismo otra vez, pues paso. Me ha pasado exactamente lo mismo. Hay un par de capítulos con los que la gente se baja.
Sí, sí, sí. Es que a eso, o sea, yo entiendo, una vez que ya ves la historia al completo, entiendes que haya que contar algunas cosas. Que dices, bueno, porque es que es necesario para que aparezca no sé quién, no sé cuánto. Bueno, puedes creértelo, más o menos, con alguno de ellos. Pero a lo mejor habría que haberlos colocado de otra manera o no habría que haber contado su historia. Porque al final, quiero decir, hay un personaje en toda esta trama del que no se cuenta historia y sin embargo funciona. Y hay un personaje del que se cuenta mucha historia y ya la conocemos. Sí, es que creo que sé de cuáles me hablas. Es decir, apostaría todo Vamos, mi dinero. quiero decir, sin revelemos las cartas, o sea, hay una Gamora que no hemos visto en ningún momento, que aparece al final, y tú dices, venga, pues vale, pues me alegro, pues muy chachi. Y la capitana Britannia, la capitana Reino Unido, la capitana Brexit, eh, es lo mismo, o sea, es la misma historia de siempre, o sea, quiere decir, tiene una mínima vuelta que, bueno, pues sí, es necesario para el final, por cierta escena, no sé qué, bla, 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 bla. Mm. Pero es lo mismo y es el mismo carácter, es exactamente lo mismo. Entonces, es como, uff, Vale, habría perdido mi dinero porque mi apuesta era Gamora y Thor. fíjate que con Thor yo me he divertido mucho. Bueno, ya hablaremos de ese capítulo. Antes de, de entrar al contenido, como no experto, pero sí estaba al tanto de lo que es la animación, el cine y la serie de animación, ¿qué te pareció la animación de este que pasaría así? Sorprendente. O sea, es un estilo que no termina al principio, no me entraba del todo por el ojo. Yo qué sé, porque a lo mejor estoy más acostumbrado a una animación más clásica o más lo que sea, pero que funciona. O sea, la verdad es que al final funciona. Y, y una vez que te acostumbras, pues es como tiene que ser y agradeces que sea coherente en todo su desarrollo y después para adelante. Ya yendo ahora sí a los capítulos, vamos a empezar precisamente con la capitana Brexit, con la capitana Carter. El primer capítulo se llamaba ¿Qué pasaría si la capitana Carter hubiera sido la primera Vengadora? Y bueno, como has adelantado ya, es una trama muy similar a lo que conocemos en este caso, del primer Vengador, de Steve Rogers, el Capitán América. Sí, es un calco, es una mirada, es un vistazo en el espejo. Cambia un personaje por el otro, pero más o menos la historia se mantiene. De hecho, hay secuencias y hay gestos y hay movimientos que están calcados de cámara y de todo, que está bien, es divertido. O sea, es divertido verlo como los personajes en otras situaciones, pero quizás no daba para un capítulo entero. Daba, pues mira, para una escena, para presentarte al personaje, daba para metértelo en una escena, no la película del primer Vengador de nuevo, pero con una bandera del Reino Unido en lugar de la estrella en el escudo. Por lo demás, mmm, considero que no es el peor capítulo de la serie. Para mí el peor, creo, vamos, ya veremos si estás de acuerdo conmigo. Y lo cierto es que, bueno, para ver cómo funciona, cómo puede funcionar el tema de los alternativos, pues yo creo que pensaron, venga, pues vamos a ponerla la primera. Es algo sencillito de entender y no hay mucho detalle que recordar al final de la serie y para adelante con ello. Yo creo que No sé qué. sí, no, que creo que quizás, sobre todo pensando en que sea el capítulo inaugural de la serie, creo que es un poco por hacer justicia al personaje que, que tuvo buena acogida en la película, incluso pudo semidesarrollarse en la serie Agente Carter, que al final fue cancelada, pero es un personaje con el que la gente ha sentido siempre mucho aprecio. Y el hecho de verla convertida, ahora sí, en la protagonista y estar al mismo nivel que el resto de Vengadores,
creo que responde un poco a eso, a esa demanda, entre comillas, de los fans y a poner al personaje en la estima en la que el público la tiene. Quizá, como dices, le falta un poco de chicha porque se han limitado a repicar lo que ya habíamos visto y hace que la intención pierda fuerza. Luego, sí, o sea, con lo que dices también, una reflexión que nos suscitó aquí en casa fue la de que al final es innegable, después de lo que hemos visto en la serie de Loki, que queda el menú del multiverso queda abierto para que Marvel haga con él lo que quiera. Y que ahora estemos viendo series de dibujos animados no quiere decir que estos personajes no puedan trasladarse a una imagen real. Entonces, sí que este capítulo puede considerarse como un banco de pruebas para ver si a la gente le haría gracia que a lo mejor esta capitana Brexit que decimos pueda hacer un cameo a lo mejor en la siguiente temporada de Halcón y Soldado de Invierno o yo qué sé, y volver a rescatar a la actriz. Mira, ese es un melón muy interesante para abrir, que daría para mucha conversación. Sí, creo que es una idea interesante y a saber cómo si deciden desarrollarlo de alguna forma. Lo que nos lleva al segundo capítulo, ¿qué pasaría si Chala se convirtiera en Star-Lord? Que, bueno, Es un capítulo que podría ser retitulado a ¿qué pasaría si hiciéramos el peor capítulo de una temporada? ¿Te puedes creer que no recuerdo casi nada del capítulo? Es intrascendente. intrascendente Intrascendente es quizás lo más positivo que puedo decir de él. Es que y no me importa lo que pasa en ese capítulo. No le importa a nadie. De hecho, el personaje no aporta nada a nada de la trama de la serie. no, de hecho te olvidas de que está al final. A eso me refiero. O sea, vamos a ver, quitemos las caretas. A mí me da la impresión de que es una especie, o sea, es un intento de, o sea, Disney ha puesto los dos primeros capítulos a un personaje masculino convertido en uno femenino y a un personaje blanco convertido en uno negro. Que quizás no sea la mejor manera, porque es burda y tosca, de hacer ciertas reivindicaciones que son perfectamente válidas. Con el primero tiene cierto sentido, pero con el segundo es que es un capítulo innecesario de principio a fin. Pero innecesario, tontísimo, pero los personajes de ese universo parece que han bebido gasolina, todos. Hola, soy Thanos y me han convencido dialogando de que mi historia no era como debía ser. Hasta luego, chaval. Y yo diciendo, ¿pero qué coño me estás contando? Sí, no tengo un gran recuerdo tampoco de ese capítulo por lo que dices. Creo que la premisa ya de por sí me parece muy cogida con pinzas, muy gratuita, ¿no? Porque a mí lo que me hace gracia de los que pasa de sí, lo que me parece interesante de eso es coger un momento determinante de los personajes Claro. y cambiar de rumbo, pero aquí lo estás haciendo al principio de la historia, pero con otro personaje sacándolo completamente de su contexto. Es decir, de Peter Quill nos olvidamos por completo y Chala de Pantera Negra no tiene nada. Es decir, se pierde por completo Sí. lo que es cada uno de los personajes. No tiene un gran sentido. O sea, es que es eso. Es que además es eso. O sea, si lo que estamos buscando es, o sea, el what if, el qué pasaría si es dentro de los cómics de Marvel, dentro de la vertiente en viñetas de la compañía, siempre lo que han hecho ha sido partir de un momento crítico en alguno de sus crossovers y decir, ¿qué habría pasado si lo que sea? ¿Qué habría pasado si la guerra civil superheroica lo hubiera ganado el otro bando?
¿qué hubiera pasado si la Bruja Escarlata, en vez de no más mutantes, hubiese dicho porrón y medio de mutantes? Yo qué sé, o no más humanos. Sí, sí. Claro, o sea, no, ¿qué pasaría si un buen día un chala de 9 años se va a dar un paseo por la selva y se lo encuentran unos que están de paseo interestelar? Sí, yo creo que al final el problema de este capítulo es que em, está basado en las casualidades. Pasan muchas casualidades en todo momento para que medio Sí. funcione. Es fuerza, es una historia forzada. Mm. Y una historia forzada no funciona. Es que puedes hacer mil maneras. O sea, quiero decir, ¿quieres hacer una reivindicación buena? O sea, la serie de Soldado Invierno y Halcón demuestra que se puede hacer un cambio de personaje, pasar al Capitán América de raza aria a, un Capitán América afroamericano que quede cojonudo y que la gente pueda sentirse identificada con él y pueda sentir como que su historia tiene sentido. Totalmente. Esto es, pues eso, muy vasto, Sí, muy tonto. empezamos la serie con problemas, por así decirlo, dos capítulos entre comillas flojos. Un primero previsible y poco original en cuanto a tratamiento, y un segundo que, como dices, súper forzado, sacado de la chistera. Y vamos a un tercer capítulo. ¿Qué pasaría si el mundo perdiera a sus héroes más poderosos? Que a mí me pareció bastante chulo. Está muy Me cogido con encantó. pinzas el punto de ruptura, por así decirlo, el what if, pero a mí la trama me funciona muy bien. A mí me ha gustado mucho. O sea, me pareció que era divertido. O sea, a ver, no es divertido lo que está pasando, porque están pasando cosas muy turbias, pero sí que están contando cosas que son, o sea, me parece que es un concepto original, que está guay y que no sabes lo que va a pasar. Eso que espero yo cuando estoy viendo una serie, no esperarme lo que va a pasar. Y disfruté bastante con él. Totalmente. Y claro, digo que el punto de ruptura no está muy pillado porque eh, te hace ir a momentos en los que tampoco están contados en las películas en primer término. Es decir, coge un punto que, que está en el contexto, en el background de lo que es el universo cinematográfico, con lo que en ese sentido sí entiendo que pueda haber gente que diga, pues este capítulo no termina de encajar en el concepto, pero aún así la función de crear una realidad alternativa, de plantear ese punto de ruptura y a partir de ahí desarrollar una historia alternativa, a mí me parece que funciona bastante bien. A mí me parece que es el capítulo con el que tendría que haber comenzado la serie. Totalmente de acuerdo. Sí, sobre todo porque encima te presentas a todos los Vengadores, entre comillas, Y como te que los otra va quitando presentación de uno habría en uno. sido bastante más, habría tenido más empaque. Sí, sí, o sea, habría sido muy rompedor. O sea, te presento a todos los Vengadores y te los voy quitando uno a uno. Y entonces el público dice, vale, sé que estáis jugando con todas las reglas y que no hay nada asegurado. Estupendo, vamos a jugar con ello. Y vamos al que para mí es el mejor capítulo de la serie. Si no es el mejor, es uno de los mejores, sin duda. Hablamos de qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos. Y aquí vamos al concepto de What If canónico, por así decirlo. Clásico, sí. Exactamente, porque tenemos el accidente, un punto crítico del personaje a través del cual poder establecer una continuidad, una realidad alternativa, y es un pequeño cambio que hace que nos estalle la cabeza, básicamente. Sí, sí. Y este es el capítulo que cuando lo terminamos, aquí en casa dijimos, esto podría haber sido una película. O sea, podría haber sido la siguiente película de Doctor Extraño. Cambias un poquito el final para que no sea tan de la manera en la que acaba,
para que tenga otro tono la película y tal, y te da, o sea, alargas un poco las escenas, un poco no sé qué, lo que quieras, y te da para una película. Me parece uno de los argumentos más complejos que hay dentro de todos los capítulos de esta serie. Juega de una manera inteligente con las físicas o las leyes de cómo funciona el universo Marvel y crea, a través de ello, crea un personaje que es completamente original. Y que luego este es quizá de los capítulos más importantes porque luego tiene continuación más allá en los capítulos finales, ahora cuando lleguemos. Sí. Hace que cuando lleguemos a esos capítulos se nos invita a revisionar otra vez este episodio para ver ya no solo esas conexiones, sino para ser conscientes de la magnitud que tiene realmente el multiverso, porque hasta este momento habíamos visto distintas realidades, el vigilante haciendo de narrador, pero teníamos ese carácter episódico, cerrado, que dice, bueno, no dejan de ser aventurillas, historias que nos hacen gracia, pero aquí ese cambio de tono, hacerlo mucho más oscuro, mucho más adulto, más profundo, porque al final aquí estamos hablando del amor, de emociones con las que nos podemos sentir muy identificados todos y que plantea reflexiones y preguntas muy interesantes más allá de lo que es el propio carácter comiquero. Y como digo, la conclusión que tiene el capítulo y el desarrollo que sigue el personaje, quebrantando y retorciendo muchas de las reglas del universo Marvel, creo que es muy llamativo en cuanto a eso, a mostrar la dimensión que tiene todo el multiverso. Sí. Sí, no, es que es probablemente el capítulo más profundo, en el que más contenido de historia tiene de toda la serie. Y el personaje que te plantean es el que más el más desarrollado, el que más tiempo se ha dedicado a construir, y joder, y se nota muchísimo al final porque necesitas este personaje, necesitas conocerlo, conocer sus motivaciones para ver cómo termina la historia de esta serie. Y pasamos de la película que nos encantaría ver a la que a mí al menos me dio bastante pereza porque era tan fácil y era tan previsible que estuviera aquí que quería que no estuviera. Me refiero a qué pasaría si hubiera zombies. Es decir, es casi una adaptación de los Marvel Zombies. Vamos, y sin el casi. O sea, ha faltado que esté por ahí Ray Richards y demás, pero es que el propio título deja claro que no hay imaginación. ¿Qué pasaría si hubiera zombies, no? ¿Qué pasaría si, yo qué sé, como quieras llamarlo, si los Vengadores hubiesen zombicificado o lo que quieran? No, es ¿qué pasa si hubiera zombies? En general, por ahí, pululando, comiendo carne, yo qué sé. Fíjate que yo este capítulo lo vi aquí con mi chica. Mi chica no ha visto nunca pelis de zombies porque no le gusta el género. Y ella iba diciéndome qué iba a pasar a cada momento de la trama. Y era brutal, porque decía, y ahora no sé qué, y ahora esto, y ahora, pues venga, para adelante. Y nos hizo gracia que apareciera por ahí de repente una cabeza en un frasco y poco más. Es que tampoco hay mucho más que salvar. O sea, pues Yo bueno. creo que aquí el problema sobre todo es que venimos de un capítulo tan complejo a nivel narrativo, tan redondo, a la salida más fácil del mundo. Sí, o sea, que decíamos, venga, hemos tenido 2 primeros capítulos que un siguiente que ya empieza a calentar motores, el siguiente ha sido ya metiéndonos muy bien en materia de esto es lo que puede dar esta serie, y el siguiente vuelve a bajar el ritmo y dices, no, coño, ahora lo que tocaba es seguir subiendo. Que aún así tiene alguna idea interesante. Sí, este habría sido un buen segundo capítulo.
Al final veo haciendo nuestra propia lista de capítulos de cuál sería el orden idóneo para verla. Claro, el orden idóneo ya te digo que el segundo no entra, ¿eh? Y ahora vamos a uno que a mí me terminó decepcionando. Creo que empezó muy bien, pero se va de madre. El argumento al final empieza a ramificarse tanto y pierde el norte de cuál era el objetivo principal. Hablamos de qué pasaría si Killmonger rescatara a Tony Stark. Entiendo cuál es la sensación que te ha producido a ti y la comparto. Es un capítulo que empieza con una propuesta muy inteligente, muy interesante, pero rápidamente empieza a desbarrar hacia unas direcciones que no comprendo. Y el tema está aquí, tengo una sensación muy parecida a la del primer capítulo, porque empezamos con esa premisa de Killmonger rescatando a Tony Stark. Mola porque te has cargado el origen de Iron Man, no tiene la necesidad de crear su traje, su armadura y convertirse luego en héroe, sino que sigue siendo un tío con la mayor de las suertes del mundo y con un nuevo mejor amigo. El problema es que según se va desarrollando, esa relación va quedando en segundo plano, nos centramos en Killmonger y descubrimos que el arco del personaje es el mismo que en Black Panther. Sí, el personaje no ha cambiado un ápice. Es que esa es una de las mayores críticas que se le puede verter un poco a esta serie. En general, salvando el capítulo magnífico de Doctor Extraño. Una cosa que se puede esperar de un What If, de un qué pasaría así, es que te presente a un personaje cambiado, que te presente aquí lo que se ha hecho con esta serie en la mayor parte de los capítulos, salvando excepciones, es ponerte a los mismos personajes de que siempre, con su misma actitud y sus mismas motivaciones y su misma moral en distintas situaciones. ¿Qué pasaría si la viuda negra hubiese ido ayer a comprar el pan? Y ves a la viuda negra comprando el pan y dices, pues vale, pues felicidades, pues que te aproveche. ¿Qué pasaría si Killmonger hubiese estado presente en el día que atacaron a Iron Man? Pues bueno, pues lo habría hecho esto y esto otro y lo demás allá, pero como sus motivaciones son exactamente las mismas que la película, pues habría terminado haciendo la misma mierda. Tal cual, yo creo que es lo que hablamos, que hay capítulos en los que falta trabajo, falta realmente el tomar conciencia del tipo de producto que se está vendiendo y arriesgarse. Creo que la mayoría de los capítulos se ha tirado por un cierto conservadurismo para intentar contentar a todo el mundo. Y claro, quien vaya esperando que se explote realmente el concepto, pues puede quedar con algunos capítulos un poco decepcionado por eso, porque al final la cabra siempre tira al monte. Sí, porque no han arriesgado. Entonces, por eso, bueno, lo que decías al principio, que en general es una serie irregular por este tipo de cosas. Hay momentos en los que sí se está llevando hasta las últimas consecuencias ese concepto del what if, del qué pasaría si, y en otros, bueno, vamos a ver, en lugar de qué pasaría si, en lugar de tomar café con leche, te tomas un cortado. Claro. Y te quedas en... que más o menos, pero a mí, ya lo adelanté, no me terminó de gustar, a ti sí. Es lo que sucede en el qué pasaría si Thor fuera hijo único. Que como digo, tiene un poco del capítulo de Doctor Extraño en el sentido de vamos a hacer realmente un cambio significativo en la vida del personaje, que en este caso es quitarle a Loki como hermano, presentarlo solo como hijo único y a partir de ahí desarrollar cómo evoluciona la vida del personaje a partir de esa falta de un hermano. Como digo, a mí
el desarrollo del tono que coge el capítulo no me terminó de convencer. Me quedé con una cara de what the fuck en todo momento. A ver, a mí es que es un capítulo muy gamberro, todo el rato. Y yo creo que busca eso, busca un poco provocar que la gente se quede con el culo torcido diciendo, pero ¿qué coño acabo de ver? Eh, Te genera un personaje distinto que le reventarías a hostias sin dudarlo lo más mínimo, porque no es el Thor que conocemos todos, no es el Thor que ha aprendido a través de la pérdida. Y, pero es un Thor que podemos ver si sacamos la cabeza por la ventana y miramos al parque este que está cerca de casa y en el que está la gente un poco desbocada. Entonces, resulta divertido de repente ver cómo llega su madre con la zapatilla por detrás, no sé, a mí me resulta un capítulo muy tonto, es un capítulo muy tonto, que no lleva prácticamente a nada, pero a mi modo de ver muy divertido. Claro, yo creo que igual el problema que puede tener para cierta parte del público, entre la que me incluyo, es que el tono es muy exagerado en comparación con lo que hemos estado viendo hasta ahora. Que el componente ese de anécdota, de gracia gamberra, está demasiado subrayado. Y claro, viniendo de otro tipo de capítulos, esta al final queda en eso, en una mera anécdota que dices, pues es que es media hora que he perdido. Tercer capítulo de la serie. Claro, tercer capítulo y ya el cuarto sería el Doctor Extraño. Si es que ya lo estamos colocando todo. Que luego me pareció muy llamativo aquí ese plano final, ese momento que tiene mucha relación con el siguiente capítulo, pero que no tiene nada que ver, en el sentido de que la coincidencia de que el personaje ha llegado al mismo punto, pero se trata de dos personajes diferentes. Son dos realidades diferentes. Me estoy perdiendo un poco con lo que estás diciendo. Aquí sería el momento casi de meter spoilers, pero no. Sí, bueno, mira, vamos a meterlo porque de hecho es que es el protagonista de la siguiente historia. El capítulo 8, el penúltimo capítulo, se llama ¿Qué pasaría si Ultron ganara? Entramos en el pequeño spoiler del capítulo anterior de que sale un Ultron en unas circunstancias muy similares a las Hombre, de... hombre, se sobreentiende que es el Ultron del siguiente capítulo. Yo es que no lo tengo tan claro. Hombre, es que luego se le ve, en los últimos capítulos se le ve a este pegándose de hostias con todos sus Ultrones. Y es por eso que le van a salvar y le reclutan. Tienes toda la razón, me había olvidado por completo. Fíjate lo poco que me interesa este Thor, que es que lo he obviado. Veo un borrón. Cuando sale él, hay un borrón en la pantalla. ¿Sabes lo que pasa? Que él también ve un borrón. Él vive en un borrón continuo. Él recuerda lo justo. A ver, ya te digo, es un capítulo muy tonto. Habría funcionado casi mejor al principio de la serie que al final. A mí me hace mucha gracia, pero sí que es verdad que a los que están esperando ya una resolución de toda esta historia, de todos estos temas, les deja diciendo, pero ¿qué acabo de ver? El problema sobre todo es que rompe con el ritmo que llevamos, que entiendo que quieren romper por el hecho de generar la sorpresa, de ir en contra de las expectativas de la audiencia, pero creo que es un cambio muy brusco. Sí, a ver, es una estrategia que no es nueva, porque, quiero decir, tenemos la suficiente experiencia tú y yo en leer historias, leer cómics y temas así, para saber que siempre antes de la gran acción final toca
un momento divertido, un momento de relax, un momento agradable. Pero el tema es que a lo mejor aquí se han pasado de frenada. Pero bueno, lo mejor o lo más esperado para el final, para este doble capítulo casi, porque son dos capítulos que tienen mucha relación entre sí. Arrancamos con ¿qué pasaría si Ultron ganara? Que como podéis imaginar, nos presenta a un Ultron victorioso cargándose a buena parte del universo Marvel. Y lo que digo, a mí me pareció bastante chulo. Creo que aquí ya la serie vuelve a mostrar todo ese punch que tiene, todas las posibilidades que tiene, pero este es el momento en el que empieza a romper las reglas que parecía que había establecidas, que era la de esta, esta naturaleza de serie antológica. Aquí empezamos ya a ver esas conexiones y empieza todo a cobrar un sentido más global. Sí, o sea, al final, si te fijas, esta serie funciona un poco parecida a la de WandaVision. Con un funcionamiento, tú dices, antológico o episódico, como quieras llamarlo, y un remate final que de repente aglutina todo, aunque en la de WandaVision es más complejo. Aquí es más estos dos capítulos, chimpún y a correr. Pero este capítulo, este en concreto, esta primera parte, vuelve a ser un what if en toda regla. Coge una situación clave, un momento clave en la película de Los Vengadores y la Era de Ultron y dice, ¿qué habría pasado si este momento clave, que en este caso es cuando le roban el cuerpo de Visión y tal y Pascual, ese robo es fallido y él consigue cargarse el cuerpo de Visión? Entonces, es el concepto básico dentro de los what if, es un momento clave y ocurre lo que no tendría que ocurrir para que la historia se desarrolle. Que de hecho en la película es como muy forzado. Joder, tienes un robot muy poderoso que está dándose de palos y no prevé que los Vengadores puedan ir a intentar robarle el cuerpo perfecto con el que se los va a cepillar a todos. Y decide transportarlo en una especie de avioncito en lugar de clonarse a sí mismo en un sótano mugriento. Es bueno, pues para que la historia termine bien. Y aquí lo que cogen dicen, bueno, vamos a coger esta parte y vamos a, por así decirlo, he leído por ahí y me hizo mucha gracia, es el capítulo que arregla el final de la película de Vengadores en la Era de Ultron. Y, hombre, arreglar. igual no acaba muy arreglada la historia, pero bueno, sí que entiendo que arregla esa falla de argumento que no terminaba de funcionar. Lo que pasa es que, claro, que al arreglarla generas un final de historia tétrico, desolador, horrible y muy inteligente. Muy inteligente porque, coño, o sea, Ultron es un villano muy poderoso. ¿Y qué pasa si le dejas desbocado? Pues bueno, hemos tenido muestras en los cómics y esta es la muestra que se permite hacer la Casa de las Ideas en el territorio de las series. Sí, totalmente. Y quizá aquí lo que a mí me falla del capítulo es que hace muy previsible el concepto del siguiente, el desarrollo del siguiente capítulo. Sí que es verdad. O sea, a ver, o sea, obviamente este capítulo solo puede llevar al siguiente y solo puede haber un capítulo más y el siguiente tiene que acabar de una determinada manera. Lo que igual es más inesperado en el siguiente, en qué pasaría si el vigilante rompiera su contrato de alquiler. Rompiera su juramento, creo que era. Sí. Lo que a lo mejor es más sorprendente es el cómo o el final concreto que se le da a la historia, pero sabemos cómo va a acabar la historia, más o menos. Más o menos.
Y yo en ese sentido habría, con esto de que siempre hablan en Marvel, con las series que están haciendo, de que bueno, los capítulos tienen duración diversa según las necesidades de la historia, tal. Yo es que estos últimos capítulos los habría vendido como un solo capítulo. Sí, lo que pasa es que, bueno, sí que es verdad que la decisión del vigilante es es un argumento lo suficientemente poderoso como para generarte un nuevo capítulo. Entonces, bueno, ahí ya está también es la decisión no sé si es director o directora de la serie. Brian Andrews, director, Es que director. de hecho es un tipo muy metido en animación, porque es, por ejemplo, el guionista y no sé si director artístico, tiene un cargo dentro de los storyboards y tal, de Samurai Jack. Sí. Eh, Y ha sido director artístico de muchas de las pelis de Marvel. Exactamente, es un tipo que han cogido de la casa. De Pero, hecho, pero lo de Samurai Jack más o menos me lo define. Es un tío que está muy metido en hacer un tipo de episodios para televisión, para lo que quieras. Y entonces, bueno, al final la cabra tira al monte. El tío te saca, sí, aquí tiene cierta libertad, los capítulos no duran exactamente lo mismo todos, pero el tío los saca como chorizos. O sea, hace pa, 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 y más o menos todos cuadran en tiempo y en ritmo. mm, que este último capítulo, ¿qué pasaría si el vigilante rompiera su juramento? Como decimos, em, es prácticamente un punto y seguido respecto a lo visto en el capítulo anterior y obviamente el título ya indica un poco qué es lo que va a suceder. El vigilante tiene que tomar cartas en el asunto para impedir que Ultron siga haciendo de las suyas, porque claro, al final hay un punto en el que Ultron ha vencido y se le va de madre y dice, no, esto yo quiero más, como cualquier megalómano. Y claro, la escala de la amenaza es tal que hace que el vigilante tenga que tomar cartas en el asunto. Y bueno, si habéis visto la serie o si estáis en proceso de verla, vais a adivinar muy fácilmente cuál es la decisión que toma y de dónde la saca. El tema es que este capítulo, o este doble capítulo, como quieras llamarlo, hace dos cosas que yo creía necesarias, por así decirlo. Hay un momento, ese que dices, el que va más Ultron, hay un momento muy chulo que te muestra una cosa que obviamente como las películas de Marvel ganan los buenos, no sueles verlo. Lo viste, se ve un poco con Endgame y, y vamos, o sea, todo el tema del guantelete del infinito y tal, que es el villano que consigue lo que quería, cuál es su objetivo después de ello. Mm. Thanos, bueno, Thanos lo que quería era recoger fruta en Valencia. Eh, pero Ultron es un robot, es una máquina. Y por muy humano que se crea, y el tema es que una vez cumplido el objetivo de la máquina, pierde su función. Entonces hay un momento que dura nada, dura unos segundos, porque obviamente la serie no se puede detener. Hay un momento que me parece muy, muy chulo en el que el tío se queda así como diciendo, bueno, y ahora ya está, ya lo he hecho, ya me puedo apagar. Pero obviamente no sucede eso porque entonces no tendríamos el último capítulo. Y hay otra cosa que me gusta, es una tontería y reconozco que es una tontería, pero que me gusta el último capítulo porque te demuestra coño, que el vigilante no es simplemente un cabezón que está por ahí mirando, joder, que si está ahí y puede estar mirando todo y puede ser todo esto es porque quizás es muy jodidamente poderoso, hasta el punto de poder pelearse de tú a tú contra un Ultron dopado hasta la saciedad. Dopado hasta el Aunque infinito. no, o sea, hasta el infinito, nunca mejor dicho. Y está guay, bueno, o sea, está guay. Y luego, sí, o sea, es muy previsible hacia dónde se dirige la serie, pero considero que la batalla final es muy divertida de ver.
Sí, Está muy bien escrita. Igual sobra un personaje por ahí, pero por lo demás está muy bien hecha, están muy bien utilizados los poderes de cada uno, está muy interesante ver de dónde va saliendo cada cosa y te deja planteado un concepto que no sabemos si será base para la siguiente temporada, si partirá desde ahí o si volverá a resetearse la serie para empezar a ser episódica o cómo irá. Pero plantea un concepto de grupo muy, muy curioso. sí, sobre todo uno de los aciertos que tiene también respecto a esa idea que hemos comentado de cohesionar la serie y darle una identidad, una continuidad más global, es eso, es como sabe coger personajes y situaciones de aquí y de allá, de los diferentes capítulos, casi siempre bien. Hay un Star-Lord por ahí que no, no cuadra, pero e incluso algunos de los cabos sueltos que quedaban en el capítulo anterior los sabe recoger y reintroducirlos bastante bien. Sí. Es decir, me parece dentro de que la trama no se aleja de los cánones del género de superhéroes, con el malo de turno, la superbatalla, momento dramático y tal, pero está hecho con mucha inteligencia. Sí, mira, hay un concepto, o sea, al final esto, o sea, las películas las series tienen mucha producción detrás y mucho trabajo y mucho estudio, lo que quieras, pero también al final son una cuestión de sentimientos. Eh, Marvel sabíamos que funcionaba y funcionaba bien y que las cosas que se estaban haciendo durante todos los años que han estado saliendo películas se estaban haciendo bien, aunque haya gente a la que no le guste. Entre otras cosas porque tú de repente te veías la serie de Agentes de S.H.I.E.L.D., te veías la siguiente peli de Vengadores y decías, joder, ojalá salga tal personaje, ojalá... Y había como un sueño de todo el mundo porque saliesen personajes de las series introducidos en la continuidad, porque todos queríamos ver un cruce, qué es lo que va a hacer ahora, y sin embargo, y finalmente es lo que va a hacer ahora con Disney Plus Marvel, presentarte personajes como por ejemplo Miss Marvel en las series y cascártelos luego en una película. Y si esta serie de animación funciona, pues empezará a haber un clamor para que, imagínate que en la siguiente peli de Los Vengadores, en un momento dado, están peleándose contra quien sea, la cosa va muy mal, o imagínate, no, mira, mucho más sencillo. Imagínate que está paseándose por el multiverso de oscuridad o de la locura el Doctor Extraño, en la película ya está confirmada, se asoma a una de las realidades por las que está paseándose y aparece este grupo de personajes, pero con sus actores de carne y hueso, y toda la sala en pie. Sí. Sí, la verdad es que plantea una cantidad de escenarios tan chulos que, que creo que sería un error terrible no aprovechar, aunque sea una mínima parte Sí, de sí, lo que han abierto. aunque sea un chiste, y eso, el que la gente, o el que nosotros mismos podamos estar ahora haciendo cábalas o ilusionándonos por la posibilidad, quiere decir que algo se está haciendo muy bien, porque si no, no nos importaría. A mí lo que me inquieta es que cuando se ha anunciado que iba a haber una segunda temporada, hablaban de que el tono para la siguiente temporada va a ser más optimista. Que aquí muchos de los capítulos tenían como desenlace o como escenario la destrucción del mundo y que quieren que para la siguiente no sea tan dramático todo, no sea tan trágico. Veremos. Yo Entonces, ojalá sea todos los 9 capítulos de la siguiente temporada, sea unas variantes del segundo capítulo. Entonces, ¿qué pasaría si Tony Stark fuese Star-Lord? ¿Qué pasaría si la Viuda Negra fuese Star-Lord? ¿Qué pasaría si Hulk fuese Star-Lord? Y fuese todo el rato los de los piratas estos espaciales equivocándose muchísimo y yendo a recoger a gente muy rara. y un ¿Qué capítulo pasaría si final el Pato con todos los Howard, Star-Lord.
Claro. ¿Qué pasa si Star-Lord fuera Star-Lord? En fin, creo que se nos ha ido un poco de madre a nosotros también ahora. Yo para finalizar, yo recomiendo la serie. Como decimos, hay capítulos prescindibles que bajan un poco el listón, pero en general uno sale con un gran sabor de boca de esta primera temporada. Sí. Y, o sea, sí, puede que tenga sus pequeños fallos, pero la idea de fondo es muy buena y es muy inteligente. Y está guay hacerla en animación porque te da una serie de libertades que a lo mejor, y aparte de reducir presupuestos, no nos engañemos, pero te da unas libertades que igual no habrías tenido de otra manera y ha generado pues, una cosa muy interesante. A ver, yo tengo curiosidad también cuando terminen de implantarse la llegada de los mutantes, de los 4Fs. Eso abre también una cantidad de opciones a una serie de esta naturaleza que ya Ya te simplemente digo por esas que expectativas creo que merece la pena darle una oportunidad y apostar por ella. yo voy a estar apostando muy fuerte por la implantación de un mundo de batalla en el universo cinemático Marvel. No digo más. Sí, pero entre eso y tu temporada de Star-Lord por el mundo, en lugar del cuerpo Nova tenemos el cuerpo Star-Lord. Pues, oye, por mí perfecto. Nos reiríamos un buen rato. Eso sí. Pues nada más, hasta aquí hemos llegado. Como habéis visto, un resumen más o menos cortito, pero completo de lo que nos ha deparado esta primera temporada de ¿Qué pasaría si? Javi, muchísimas gracias por acompañarnos en esta pequeña aventura. Encantado, como siempre. Y nada, si le queréis localizar, le tenéis escribiendo, soltando tonterías en La Noche Americana y también en el podcast de Supercomic Radio. Los podéis encontrar en Twitter, en las redes sociales y también en iVoox. Y en Y a Twitch. vosotros, perdón. Y en Twitch. Ahora ¿Tenéis estamos en Twitch? Twitch también. Sí, ya somos modernos. Ah, Ha entrado sangre nueva que nos está enseñando a utilizar cosas de niños jóvenes. vale, eso tengo que verlo. Eso da para otro programa. Y a vosotros, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una semanita más y nos escuchamos ya en el siguiente programa.